Un cordial saludo, mi nombre es Natalia Tapias y hoy vengo a presentar mi trabajo de la actividad número 8, en la cual es del informe de la evolución de la economía colombiana. Veremos cómo ha evolucionado nuestra economía desde la colonia hasta hoy. Analizaremos indicadores actuales como el PIB, el desempleo y la pobreza, y hablaremos de los principales problemas económicos que enfrentamos y finalmente veremos el caso del departamento de Antioquia como ejemplo regional. A lo largo de la historia, bueno, pues Colombia ha pasado por varias etapas económicas. Vamos a hablar y vamos a ver la línea del tiempo en la cual veremos cómo ha evolucionado. Principalmente en la colonia del siglo XIX, la economía se enfocaba en exportar recursos como el oro, productos agrícolas para la exportación, ¿sí? Y el problema es que esto generó muchas desigualdades y una economía muy poco diversificada. En 1900 aparece la manufactura, las primeras fábricas y se fortalece el interno. Aquí Colombia empezó a producir más cosas y no solo exportar material, no solo exportar a materias primas. En 1950 se construyeron carreteras, se amplió la industria y se diversificaron exportaciones. Pero siguieron existiendo desigualdades, ¿sí? Desempleos, pobrezas y en muchas regiones. En los 90 se bajan los aranceles y se permite la entrada de productos de otros países. Su ventaja es que se hizo más competencia tecnológica y su desventaja es que pues, muchas empresas no estaban preparadas y quebraron. En los 2000 y hasta en la actualidad tuvimos épocas de crecimiento gracias al petróleo y la minería, pero seguimos dependiendo demasiado de estos productos. Cuando los precios bajan, el país sufre. Digamos, si el petróleo baja de precio, es como si a Colombia le bajaran el sueldo. Entran menos dólares y la economía se frena. Aquí veremos los indicadores económicos recientes. El PIB del 2024 creció el 1,7%, el crecimiento bajo, pero sí pues, se está recuperando. El PIB en el 2023 fue del 0,7%, casi estancado, y el desempleo está en 8,2%, aunque mejoró, sigue siendo alto. Y la pobreza es del 3,8%. Uno de cada tres colombianos vive con ingresos insuficientes. Colombia crece poco y ese crecimiento no llega a todos, ¿sí? Un ejemplo sería que como si a una familia le subieran el salario, pero ese dinero solo lo recibe una persona y las demás siguen igual. Ese sería un claro ejemplo. Los problemas estructurales de la economía colombiana. eh, Dependencia de materias, ¿sí? El petróleo, el carbón, el café, cuando sus precios caen, el país se afecta. También está la alta informalidad laboral. Muchos trabajan sin contrato ni seguridad social. También baja la productividad y falta de innovación. Producimos menos que otros países con los mismos recursos. Eh, También problemas fiscales y deudas. El Estado a veces no tiene el dinero suficiente para la educación o la salud. Un ejemplo claro sería un vendedor informal que trabaja mucho, pero como no tiene estabilidad ni salud, eso le afecta su bienestar y los ingresos del país. Aquí pongo tres soluciones alineadas con también ayuda del libro de Samuelson. Eh, Primero, pues la alternativa, reforma fiscal progresiva. La reforma fiscal progresiva que pues los que más tienen paguen más impuestos y que pues el gobierno ahorre en épocas buenas para ayudar en crisis, como tener una alcancía para emergencias. También está el apoyo a pymes y diversificación, que pues el país no depende solo del petróleo, sino de industria, en- con la tecnología, el turismo, etcétera. Más productos, ¿sí? Entre más productos, más empleos. También más educación y formalización laboral, programas de empleo juvenil, educación técnica, si la gente es más productiva, se gana más y ayuda al país a crecer.
Colombia necesita diversificar, formalizar e invertirse bien. Ahora veremos el departamento de Antioquia. Elegí Antioquia porque es uno de los departamentos económicos más fuertes del país, ¿sí? Un dato clave es que aporta 14,53% del PIB nominal. Economía diversificada, pues también industrial, servicio, comercio. Ahora quiero pues enfocarme en el análisis regional que escogí, el departamento de Antioquia, una de las regiones más importantes para la economía de Colombia. Analizaremos su peso económico, ¿sí? Su crecimiento reciente, sus fortalezas, sus problemas y las oportunidades que tiene para seguir desarrollándose. ¿Qué tan importante es Antioquia en la economía del país? Bueno, pues Antioquia es fundamental porque aporta el 14,53% del PIB nominal nacional, ¿sí? Lo que significa que casi una sexta parte de la economía colombiana se produce allí. Esto lo convierte en la segunda economía más grande del país, después de Bogotá. Pocas palabras, cuando Antioquia le va bien económicamente, a Colombia también le va bien. El PIB per cápita de Antioquia es de aproximadamente $7,356, una cifra superior al promedio nacional. Esto nos indica que en promedio los antioqueños tienen una mayor capacidad económica y acceso a bienes y servicios respecto a otros departamentos. Un ejemplo sería que es como si una familia ganara un poco más que la mayoría. No significa que sean ricos, pero sí que tienen un poco más de estabilidad, ¿sí? A pesar de ser tan importante, en el 2023 la economía de Antioquia solo creció un 0,2% y al final del año incluso presentó una caída del -0,4%. Esto es preocupante porque si la segunda economía más fuerte del país se frena, eso afecta también el resto de Colombia. Un ejemplo claro sería, es como si el segundo motor de un avión empezara a fallar, ¿sí? Y el avión puede seguir volando, pero pierde velocidad y seguridad. Así pasa. Los sectores que normalmente han sido fuertes en Antioquia fueron los que más cayeron en el 2023. Eh, Industria manufacturera, que fue el -7,1%, construcción, que fue el -7,6%. Estos sectores generan mucho empleo formal, ¿sí? Así que cuando se desaceleran, perdón, hay más riesgo de desempleo y pobreza. No todo es malo, ¿sí? Algunas actividades siguen creciendo como servicios financieros, el comercio, recreación y servicios empresariales. Esto demuestra que pues Antioquia es un sistema empresarial muy diversificado y con sectores modernos que impulsan la productividad. Aunque Antioquia es una región con un mercado laboral sólido, la recién caída económica puede afectar la generación de empleo formal, ¿sí? Sobre todo en jóvenes y zonas rurales. Es decir, no todos los municipios de Antioquia avanzan al mismo ritmo. Medellín crece, pero muchos territorios alejados siguen en, en pausa, atrasados un poco. Antioquia pues también tiene grandes motores que pueden reactivar la economía como el ecosistema de innovación y emprendimiento que tiene, las exportaciones con alto valor agregado y la capacidad empresarial e industria desarrollada. Si se impulsa más a la educación técnica, la tecnología y la formalización laboral, Antioquia puede recuperar un crecimiento fuerte y sostenible. Eh, Antioquia Antioquia es una columna vertebral de la economía colombiana, ¿sí? Es grande, es productiva y es avanzada en innovación, pero hoy enfrentan el reto de volver a impulsar sus sectores industriales y garantizar que el crecimiento llegue a todas sus subregiones, ¿sí? Si logra aprovechar su potencial y corrige las debilidades actuales, Antioquia puede ser el ejemplo a seguir
de un desarrollo moderno, competitivo e incluyente en Colombia. Que pues el éxito económico de Medellín se convierta en la realidad económica de toda Antioquia y que el éxito de Antioquia se convierta en la realidad de Colombia. Espero. Ya aquí seguimos con las tres preguntas de la actividad y pues aquí nos preguntan que en cuál ha sido la evolución del PIB colombiano durante los últimos 20 años. En los últimos 20 años, la economía colombiana ha tenido una evolución con altibajos marcados. Según los datos del DANE, de la cuenta nacionales, el PIB ha crecido, pero no siempre con una tendencia robusta ni homogénea. Unos puntos serían la base actual para medir el PIB real, utiliza la base del 2005 como referencial, lo que permite comparar más claramente el crecimiento desde entonces. Durante gran parte de la última década, la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión, ha caído como proporción del PIB, lo que muestra que la inversión nacional tiene problemas para mantenerse a la alza. Aunque hubo años de crecimiento relativamente alto, también se ha vivido recesiones o desaceleraciones, ¿sí? Especialmente en momentos de crisis global e interna. Por ejemplo, en los trimestres recientes, según la serie histórica del DANE, el- la variación del PIB ha sido más moderna, ¿sí? Este patrón sugiere que Colombia ha logrado un crecimiento, pero con señales de debilidad en algunos frentes y la caída de la inversión y los choques externos, como variación en los precios de las exportaciones, limitan su potencial para un crecimiento sostenido. Aquí veremos ahora la siguiente pregunta, que es qué factores tanto internos como externos han propiciado condiciones de desajuste en la economía y cómo se han hecho frente. Hay una combinación de factores internos y externos que han generado desajustes en la economía colombiana, ¿sí? Los externos serían la volatilidad de precios de materias primas. Colombia pues depende en gran medida de exportaciones de petróleo, carbón y otros comodines. Cuando los precios bajan, los ingresos del país se ven fuertemente afectados, lo que provoca choques fiscales, choques financieros internacionales, estos movimientos de tasas de interés globales, cambios en flujo de capital extranjero e inestabilidad internacional pueden pues afectar la inversión y el costo del crédito en el país. Los internos, pues está la debilidad en la inversión nacional, como se dijo antes, hay una caída en la formación bruta de capital fijo como el porcentaje del PIB, la que muestra menor capacidad inversora interna, ¿sí? Problemas fiscales también, el gasto público ha crecido de forma significativa y recaudó tributario no siempre ha sido suficiente para estabilizar las finanzas públicas. Esto genera déficit y deudas. La estructura productiva limitada, también hay dependencia de sectores poco diversificados, lo que hace que la economía no aproveche completamente su capacidad de crecimiento. También está la informalidad laboral. Gran parte de la población activa trabaja en condiciones informales, lo que debilita la base de ingresos fiscales y limita la productividad general. Como se ha hecho frente, se han propuesto y aplicado reformas fiscales que ayuden a mejorar el recaudo y el control y controlar el gasto. ¿Sí? El Estado ha intentado crear mecanismos de estabilización para amortiguar los choques de ingresos cuando bajan los precios de los commodities. Se ha impulsado la innovación y la inversión en tecnología para diversificar la economía y depender menos de los recursos naturales. Programas de formalización laboral y estímulos para la inversión privada han estado presentes en las políticas estructurales y aunque con resultados mixtos.
Por último, veremos la última pregunta, que cuál ha sido el aporte del departamento seleccionado Antioquia, el PIB durante los últimos años. Bueno, he seleccionado el departamento de Antioquia en su parte del PIB nacional ha sido muy significativo y creciente. Según el perfil económico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 2022 se proyectó que Antioquia contribuye con un 14,53% del PIB nacional, ya lo había mencionado anteriormente, de acuerdo con informes más recientes del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. La participación de Antioquia en el PIB llega a superar el 15%, lo cual es un nivel muy alto para un solo departamento. En el 2023, su economía tuvo un crecimiento muy bajo, alrededor del 0,8% según reportes, lo que refleja que aunque su aporte sigue siendo grande, está enfrentando una desaceleración. Además, parte de su estructura productiva ha cambiado. Sectores que antes eh, jalonaban con como industria y construcción han tenido contracciones, ¿sí? Mientras otros, como el financiero o recreativo, han mostrado dinamismo. Em, el aporte de Antioquia en el PIB nacional es fundamental y se ha consolidado en niveles altos, ¿sí? Esta demuestra la importancia macroeconómica del departamento. Sin embargo, el estancamiento reciente indica que enfrentan desafíos estructurales, necesitan sus sectores productivos tradicionales, como también aprovechar sus nuevas fortalezas para seguir aportando el desarrollo nacional. Aquí encuentran las referencias y esta ha sido la primera parte de la actividad número 8. Muchísimas gracias. Y hoy les quiero hablar con responsabilidad sobre el panorama económico de Colombia. Como gerente, mi rol no es solo preocuparme por las ventas o las ganancias, sino también entender cómo las grandes variables macroeconómicas afectan nuestra empresa, nuestros clientes y nuestro país. Por eso hablaré sobre los temas más importantes que están dentro de la economía. Empezaré con el Producto Interno Bruto. Para entender qué es el PIB, es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro del país en periodo determinado. Este indicador nos ayuda a medir el tamaño de la economía y su crecimiento. Mientras más crece el PIB, más actividad económica hay, más empleos pueden generarse y más consumos se pueden impulsar. Por ejemplo, si este año se producen más comida, más transporte, más tecnología, todo eso se refleja en el PIB. Es una foto macro de cómo va el país. En Colombia, según las cifras recientes del DANE, el PIB sigue siendo un reflejo importante de nuestra actividad productiva. Como gerente, esto me importa porque el PIB saludable puede significar mercados más amplios, mayores ventas, potenciales y estabilidad para invertir. Si el PIB es lo que producimos, el presupuesto nacional es cómo administramos esos recursos. Presupuesto general de la nación es la planificación de los ingresos y los gastos que el Estado espera tener para el año. ¿Sí? Actualmente el presupuesto del 2026 fue aprobado en 545 billones de pesos. Este presupuesto es muy grande y es considerado histórico, ya que refleja las prioridades del gobierno para invertir en infraestructura, educación, salud y desarrollo regional. Pero no todo es simple, hay un hueco de financiamiento, que algunos analistas estiman que unos 31,1 billones de pesos para el 2025. Además, para el dinero depende de una reforma tributaria, ¿sí? Para el 2026, unos 26,3 billones están condicionados a que esa reforma pase. La Contraloría también ha advertido riesgos, ¿sí? La ejecución del presupuesto ha sido lenta y hay incertidumbre de si todos los recursos se usan eficientemente. Para nuestra empresa, este presupuesto nacional impacta directamente, ¿sí? Si el Estado invierte en infraestructura, podríamos tener mejores vías, ¿sí? Hay más gestión social, nuestros clientes podrían tener más poder adquisitivo. Eh,
El dólar es una variable también muy clave para la economía colombiana porque muchas importaciones y deudas están denominadas en el dólar. Cuando el peso colombiano se devalúa frente al dólar, mm, importamos más caros y la deuda externa se vuelve más pesada. Además, para las empresas que importan tecnología, insumos o productos terminados, un dólar alto puede encarecer la cadena de costos, ¿sí? Por ejemplo, si compramos equipos en el exterior, ese costo se sube si el dólar sube, lo que puede afectar nuestras utilidades o forzar a subir precios por los clientes. También hay un efecto en los inversionistas extranjeros. Si el dólar está fuerte, pues atrae inversiones en bonos o acciones colombianas, pero si está muy volátil, puede generar riesgos. El Banco de la República es el Banco Central de Colombia. Tiene funciones muy importantes, que es regular la moneda, emitir billetes, manejar la reserva internacionales y actuar como prestamista de últimas instancias para los bancos. Además, su objetivo es mantener la estabilidad de precios, controlar la inflación y al mismo tiempo asegurar que la economía pueda crecer de forma sostenida. También regula la liquidez del sistema financiero, es decir, decide cuánto meter más o menos dinero en la economía para invertir en burbujas o crisis de crédito. En su papel cambiario puede invertir, aunque sin fijar una tasa fija, para suavizar movimientos extremos del peso, ¿sí? Para nuestra empresa esto es muy vital. Las decisiones del Banco de la República pueden afectar las tasas de interés de los préstamos, el costo del crédito y la confianza macroeconómica para invertir. Y aquí es donde aparece algo clave para el país, la regla fiscal. Este pone un límite a cuánto puede endeudarse el gobierno. La regla fiscal es como una regla de control, limita cuánto puedes gastar o endeudarse. El Estado para evitar desequilibrios grandes. Tradicionalmente, Colombia ha usado reglas fiscales para evitar déficit excesivo y mantener la sostenibilidad macroeconómica. Pero en el 2025 el gobierno suspendió temporalmente la regla fiscal para permitir un déficit más grande. Esas medidas han generado polémica porque puede aumentar la deuda, pero también se argumenta que era necesario para financiar gastos prioritarios. Como gerente veo esto con mucha cautela. Un déficit alto puede traer más deudas, más costos por el Estado y eventualmente repercutir en la economía real, tasas, impuestos e inversión. Bueno, y cuando hay confianza, el mercado se mueve. La Bolsa de Valores de Colombia, BVC, es el mercado donde se negocian acciones de empresas colombianas, bonos y otros insumos financieros. Es un, es un termómetro de la confianza empresarial, ¿sí? Si muchas empresas cotizan y sus acciones suben, significa que hay expectativas positivas. Pero no es solo para grandes empresas, también puede servir para que nuevos negocios obtengan financiación, ¿sí? Por ejemplo, si nuestra empresa decide crecer con capital externo, podríamos emitir acciones o bonos en la BVC y conseguir recursos. Además, las fluctuaciones en la bolsa pueden reflejar cambios en la economía más amplia, tasas de interés, inflación y riesgo del país. La guerra de los aranceles entre grandes potencias afectan a países como el nuestro. Finalmente, quiero mencionar la guerra de los aranceles, un tema geopolítico, pero con impacto muy real en nuestra economía. Cuando países se ponen aranceles impuestos sobre productos importados, se encarece la entrada de esos bienes. Si Colombia importa mucho de ese producto, esos aranceles pueden subir los precios internos. Pero además, la guerra de aranceles puede afectar nuestras exportaciones. Si otros países responden con sus propios aranceles, nuestras exportaciones como café, flores o manufacturas se pueden ver afectadas. Eso significa que nuestra empresa debe estar atenta. Si importamos insumos, los costos pueden subir. Si exportamos, nuestros clientes pueden disminuir o cambiar.
Para mitigar estos riesgos, como gerente podemos diversificar mercados, buscar proveedores locales o anticipar cambios arancélicos en nuestra estrategia comercial. En estos 7 temas que hemos mencionado no son solo números, ¿sí? Son fuerzas que moldean la economía y como gerente tengo que conocerlos para tomar decisiones más inteligentes. El PIB nos dice qué tan grande es nuestra economía. El presupuesto nacional nos ayuda a ver qué va a invertir el Estado. El dólar me alerta sobre riesgos de importación y deuda. El Banco de la República define las reglas monetarias. La regla fiscal limita el gasto del Estado para proteger la estabilidad. La bolsa, de, la bolsa es una plataforma para crecer con inversiones y los aranceles externos son un recordatorio de que lo que vivimos es en un mundo interconectado, ¿sí? Como empresa podemos sacar ventajas si entendemos estos mercados, ¿sí? Nos anticipamos a los riesgos y planificamos estrategias. Como gerente, mi misión es que estar siempre un paso adelante para que la empresa no solo sobreviva, sino que prospere. Muchas gracias por acompañarme en este análisis macroeconómico.